Imagina por un momento que eres un piloto británico de la Primera Guerra Mundial y que te encuentras volando rumbo a Francia en este bombardero inglés, el Handley Page. Conforme ganas velocidad, comienzas a sentir la estructura del avión vibrar, cada vez con más intensidad. Decides entonces disminuir la potencia y las vibraciones desaparecen. Tras aterrizar, descubres que la cola y parte del fuselaje de tu avión han sido gravemente dañados. Además, los ingenieros del bombardero no tienen ni idea de lo que ha podido ser, aunque sí que intuyen que la mejor solución es endurecer la estructura de la cola. Pues bueno, acababas de ser testigo de un fenómeno totalmente desconocido, la aeroelasticidad. Un avión, como cualquier otra estructura, se deforma al ser sometido a una fuerza, muchas veces de forma casi imperceptible. De hecho, si alguna vez habéis volado en un asiento con ventana, podréis haber visto el ala de un avión moverse ligeramente. Al cambiar su forma, también lo hace su aerodinámica. A este fenómeno se le llama aeroelasticidad y se produce por la interacción de fuerzas aerodinámicas y fuerzas elásticas. Los fenómenos aeroelásticos ocurren normalmente a altas velocidades o también al realizar maniobras con muchas fuerzas G, lo que hace la carga aerodinámica lo suficientemente grande como para deformar la estructura de un avión considerablemente. Existe también un segundo tipo de aeroelasticidad llamado aeroelasticidad dinámica, en la que se introducen un tercer grupo de fuerzas, las inerciales, formando así el triángulo aeroelástico de fuerzas. Cada fenómeno aeroelástico se sitúa dependiendo de su relación a los tres tipos de fuerzas. El Handley Page fue el primer avión moderno afectado por la aeroelasticidad dinámica. El avión sufrió un fenómeno llamado flameo de cola. Cuando el Handley Page alcanzaba una cierta velocidad, la fuerza aerodinámica deformaba ligeramente la estructura. Al mismo tiempo, esta deformación inducía aún una mayor fuerza, lo que generaba aún más deformaciones. El problema con el flameo es que las deformaciones no son estáticas, sino dinámicas. Esto hace entonces que la estructura vibre. Si esta cadena no se disipa, las vibraciones pueden incluso destruir el avión por completo. El flameo solía afectar mayormente a las colas de los aviones de la Primera Guerra Mundial. Las alas, por el contrario, eran más inmunes porque su configuración en biplano las hacía más rígidas. Sin embargo, conforme se empezaron a construir aviones monoplanos, las alas también comenzaron a sufrir los efectos aeroelásticos. El primer monoplano víctima de la aeroelasticidad fue el caza alemán Fokker D8. 2 años más tarde del incidente del Handley Page, una de las alas del D8 colapsó en vuelo. Pero el desastre del Fokker fue bastante distinto al del Handley Page. Esta vez no se produjo ninguna vibración antes de que el ala se rompiese. En este caso, la causa del accidente no fue el flameo, sino la divergencia. A diferencia del flameo, la divergencia es un fenómeno estático. Conforme el avión gana velocidad, el ala comienza a deformarse, pero no vibra. Cuando el ala se tuerce, una mayor superficie queda expuesta al flujo del aire, lo que aumenta aún más la presión en el ala, hasta que se colapsa sin previo aviso. Este fenómeno tiene fácil remedio. Simplemente se tiene que aumentar la rigidez del ala. Más tarde, en 1931, otro avión alemán, el Fokker F-10 trimotor, que volaba de la ciudad de Kansas a Los Ángeles, sufrió una fractura del ala debido al flameo. Al ser un vuelo comercial y debido a las víctimas civiles, el avión fue retirado de servicio. Pero quizás la consecuencia más importante de este accidente fue la creación de la Administración Federal de Aviación Americana, la cual comenzaría a supervisar el proceso de certificación de aviones comerciales. Poco a poco, la Administración mandó realizar pruebas de vuelo, para así poder estudiar la aeroelasticidad. Estas pruebas, aunque ayudarían a detectar los límites del avión y eran planificadas muy cuidadosamente, tampoco estaban exentas de riesgos. En 1938, el Junkers Ju-90
sufrió un accidente catastrófico que mató a todos los pilotos e ingenieros a bordo. Este desastre demostró el gran peligro que suponía el realizar pruebas de flameo en vuelo, y desde entonces las pruebas debían ser precedidas por un análisis teórico. Ingenieros y matemáticos de la época empezaron a desarrollar una teoría aerolástica para prever el comportamiento de las estructuras aeronáuticas. Lo que era evidente es que este análisis debía predecir la velocidad crítica que iniciaría cualquier fenómeno aeroelástico, con suficiente precisión como para poder realizar pruebas en vuelo. Sin embargo, los fenómenos aeroelásticos no están únicamente reservados para estructuras aeronáuticas. De hecho, el ejemplo más famoso de un sistema dinámico inestable es el del puente de Tacoma-Narrows. En noviembre de 1940, solo 5 meses después de su inauguración, el puente comenzó a oscilar debido a las fuertes ráfagas de viento. La amplitud de las oscilaciones, en vez de disiparse poco a poco, continuó aumentando hasta que finalmente a esto se le llama resonancia mecánica, y es exactamente lo mismo que ocurre con el flameo de los aviones. Cuando la frecuencia con la que oscila un sistema coincide con una frecuencia muy específica, llamada frecuencia de resonancia, la estructura se vuelve muy inestable y comienza a balancearse violentamente. Cada sistema posee una frecuencia de resonancia distinta. Por eso es tan complicado crear modelos teóricos que predigan las velocidades críticas con las que habrá oscilaciones. Otro fenómeno aeroelástico muy peligroso es la inversión de alerones. Un avión que sufría este problema fue el famoso Supermarine Spitfire. La inversión de alerones es muy parecida a la divergencia, pero causa un efecto totalmente distinto. Para entender este concepto, primero hay que saber que un avión gira usando los alerones que tiene en las puntas de las alas. Imaginemos por un momento que queremos girar hacia la derecha. Para ello, el alerón izquierdo debe desplazarse hacia abajo. Si el alerón izquierdo se desplaza hacia abajo, el ala izquierda subirá y el avión girará hacia la derecha. Cuando esto ocurre, la estructura del ala también se deforma ligeramente. Lo que ocurre es que la punta del ala se inclina hacia adelante, lo que dificulta que el ala suba, que recordemos que era nuestro propósito inicial, para así poder girar hacia la derecha. A una cierta velocidad, llamada velocidad de inversión, la deformación del ala será tan grande que el avión girará hacia el lado opuesto al deseado. Como os podréis imaginar, esto a los pilotos no les hacía ni pizca de gracia. En el Spitfire, el problema se volvió aparente cuando se decidió aumentar la maniobrabilidad lateral del caza, lo que requería alerones más grandes. Inicialmente, el Spitfire tenía una velocidad de inversión de alerones de 930 km/h. Cualquier intento por aumentar el área del alerón habría causado que a velocidades altas el avión girase en dirección opuesta a la deseada por el piloto. Unos años más tarde, la nueva estructura del ala permitió aumentar la velocidad de inversión de 930 a 1330 km/h. Por último, existe también el bataneo. Este fenómeno es principalmente problemático cerca de la barrera del sonido, cuando las ondas de choque aparecen en las alas. Pero este fenómeno lo veremos con más detenimiento en un próximo vídeo. Hoy en día, aunque el conocimiento de la aeroelasticidad es mucho más extenso, estos fenómenos siguen siendo un problema con los que los ingenieros deben lidiar. Sí que es cierto que no habría que preocuparse de la aeroelasticidad si las estructuras fuesen completamente rígidas, pero dichas estructuras son físicamente imposibles. No existe material que no se deforme. Además, diseñar un ala flexible también tiene sus ventajas. La primera es que suelen ser más ligeras, lo que abaratan el coste de operar un avión y aumentan la capacidad de transporte. Por otro lado, un ala flexible también amortigua las turbulencias que sufre un avión, de la misma manera que lo hace la suspensión de un coche. Lo que está claro es que la aeroelasticidad va a estar presente para siempre. Y aunque muchos de estos fenómenos hayan sido descubiertos a las malas, es responsabilidad nuestra aprender de los errores del pasado, para así poder diseñar los aviones del futuro.